Samuel, ¿no se está realizando la grabación? Sí, profe, ya la acabo de colocar. La acabo de colocar justo que me acordé. Muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, muchachos, muy buenas noches para todos. Me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Jesús David Jiménez Aguilar. Yo soy ingeniero mecánico. Soy el director encargado en este momento del programa de Ingeniería Industrial Modalidad Virtual y con mucho gusto vengo pues a compartir en este espacio el análisis de las pruebas referentes a razonamiento cuantitativo, que en este caso Samuel me pidió pues el favor que compartiera este espacio aquí con ustedes. Sé que han realizado un curso en EVA, pues ese es un curso que pues nosotros los docentes de virtualidad hemos diseñado los espacios, las preguntas, todo ese material para que pues obviamente ustedes puedan leer, profundizar. Igualmente sé que se han realizado algunos encuentros en ciertas competencias y lo ideal es que pues todos ustedes pues espero pues hayan podido participar en esos espacios porque la finalidad es en ese orden de ideas que pues ustedes aprovechen todos esos conocimientos, todas esas habilidades para que pues obviamente puedan contestar asertivamente todas las preguntas y podamos pues en este contexto identificar pues qué nos evalúa el IFES en esas pruebas Saber Pro. Entonces eso es lo que yo quiero pues hablar el día de hoy, hablar un poco de la estructura de razonamiento cuantitativo, qué es razonamiento cuantitativo, qué nos evalúa el Estado a nosotros, bueno, a ustedes como futuros profesionales de negocios, de contaduría, de ingeniería industrial, de administración de empresas o de otros programas, ¿cierto? ¿Qué nos evalúa? ¿Cuáles son las competencias mínimas que según el Ministerio de Educación, según el IFES, usted como futuro profesional debe conocer, debe dominar? E igualmente vamos a analizar unas preguntas en donde pues quiero que todos podamos participar, generemos un debate y a la final pues socializamos las respuestas correctas, ¿vale? En este tiempo que pues es un poco limitado, pero lo ideal es que podamos compartir pues lo mayor posible. Entonces voy a compartir por aquí mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver la pantalla compartida? Sí, señor. Sí, señor. Vale, muy amable, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar un poco de la parte de Saber Pro. En este caso, pues, el módulo de razonamiento cuantitativo, donde ustedes saben que la estructura de este examen que están próximos a presentar, ¿cierto? Está dividido en dos etapas. Una primera parte, o una primera etapa en donde se evalúan los módulos genéricos. Esos módulos genéricos son esas competencias que según el IFE, según el Estado, ustedes deben dominar como aspecto fundamental de formación. Lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Sé que en estos espacios que ha organizado Bienestar ustedes han trabajado algunos de estos módulos. También hay una parte de un cuestionario socioeconómico, un cuestionario que pues el IFE desea evaluar o conocer cómo es su situación económica, si es empleado, cuántos años tiene, si está casado, en fin, ya algo personal. Y hay una segunda parte que son los módulos específicos. Son módulos específicos, son propios de cada uno de sus programas. Entonces a nosotros lo que nos interesa inicialmente son esos módulos genéricos, que es ese factor común de todos nuestros programas que ofrecemos o que en este caso ustedes próximamente van a ser profesionales. Y lo primero es tener claro qué es el razonamiento cuantitativo. ¿Vale? Cuando escuchamos esa palabra, lo primero que nos imaginamos es matemáticas, ¿cierto? Oh, razonamiento cuantitativo es matemáticas. Y sí, digamos que tiene que ver una parte con matemáticas, porque el IFES lo define y lo pueden consultar en la página del IFES, esto no me lo invento yo, lo voy a leer textualmente, lo define como el conjunto de elementos de las matemáticas, sean estos conocimientos o competencias que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en el contexto social, cultural, político, administrativo, económico, educativo o laboral. Si se dan cuenta, no lo lleva al contexto matemático que siempre es resolver problemas o calcular o conocer un resultado. No, ya lo llevamos a un contexto, a que podamos entender, participar activamente en ese contexto social, cultural, político, administrativo, económico, laboral, educativo, en el que cada uno de nosotros ya sea está participando o va a participar en ese proceso de formación profesional, donde lo ideal es que pues nosotros tengamos claro esas herramientas matemáticas, esos conocimientos o competencias básicas que nos ayudan a esa toma de decisiones. No solamente resolver problemas, sino tomar decisiones, entender o comprender una situación, una información que se nos dé. ¿Vale? Entonces miren que va un poquito más allá de ese aspecto de resolver problemas. Eso pues en el ámbito de lo que nos menciona el IFES.
Y en este caso, pues como toda competencia, el IFES nos evalúa ciertos aspectos. La primera es la parte de interpretación y representación. Eso nos da a entender, pues, la manera en la que nosotros podemos entender una información plasmada, ya sean textos, tablas, gráficos, esquemas. Es decir, yo les muestro a ustedes un diagrama y qué análisis o conclusiones ustedes pueden elaborar de ese diagrama. ¿Cuál será el dato mayor? ¿Cuál será el dato menor? ¿Cuál será la tendencia? ¿Cierto? O sea, esa información que yo puedo comprender de ese aspecto visual que estoy observando. Otro aspecto es la formulación y ejecución. En este caso, la formulación y ejecución va enfocado a cómo nosotros podemos entender ese problema o esa formulación, cómo evaluamos los aspectos o las estrategias que nosotros debemos aplicar y para resolverlo y entender esa respuesta. Este es quizás un componente más crítico desde el punto de vista de razonamiento cuantitativo, porque nos involucra muchas cosas, lo que es modelar la forma abstracta de las situaciones, analizar los supuestos, evaluar su utilidad, ejecutar procedimientos matemáticos, cálculos, evaluar resultados, tener un orden o un procedimiento matemático lógico. Como evalúa ciertos aspectos, pues se vuelve una competencia muy crítica. En este caso, pues, este siempre es como el factor común de algunos, porque es muy grande. Entonces, el IFE, ¿qué nos evalúa aquí? La manera en la que usted analiza el problema, las condiciones o suposiciones que usted plantea ante ese problema, que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, porque yo puedo asumir ciertas condiciones que posiblemente no son necesarias para ese problema o que no se dan para ese problema. Entonces, pues se crea un campo muy abstracto o un campo muy grande que es de cuidado, ¿vale? Entonces vamos en este espacio a socializar estos ciertos tipos de preguntas de formulación y ejecución para que tengamos pues unos tics o unos aspectos en donde pues en ese orden de ideas nosotros podamos analizar y resolver estos tipos de problemas. Y la parte de argumentación, que es en este caso esa justificación o esa razón de afirmaciones ante una situación, ¿cierto? Yo en este caso les puedo pues mencionar, digámoslo así, un análisis, una situación gráfica y pues pueden plantear diversos argumentos sobre los actores de esa situación. Por ejemplo, supongamos que Pedrito, Andrea, Samuel y Juan están en una situación y cada uno acorde a esa situación elabora unas afirmaciones. Bajo esa argumentación usted debe entender lo que cada uno de esos actores está mencionando. Ah, listo, está mencionando Pedrito tal cosa, Juanita tal cosa, así sucesivamente. Y en ese caso, entender lo que esos actores están diciendo y darse cuenta cuál de esos supuestos o esos, digámoslo así, esas ideas de esos actores es válida para ese contexto. Esta también es de cuidado, porque es entender lo que cada actor está mencionando y obviamente darle la razón al que, pues, digámoslo así, la tiene. O resaltar cuál de ellos tiene la afirmación errónea acorde a esa situación. Es decir, yo evaluar la respuesta que esos actores plantean ante ese problema. Evaluar si esa solución que ellos plantean en ese análisis es correcto o no es correcto. Y en este caso los contenidos, pues hablamos de parte estadística, que nos habla pues de la parte de datos, gráficas, conteos, promedios, esas variables que alguna vez ustedes han trabajado y que posiblemente les pareció sencillo, les pareció complejo. No es que la van a hacer en la prueba. Usted nunca, el IFE le va a preguntar a ustedes o le va a dar una información, le va a decir, ¿cuál es la media? No. Él le va a dar esa información. La media de las notas de las calificaciones de unos estudiantes es tanto, la moda es tanto, la desviación estándar es tanto. ¿Qué concluye de esa información? Eso es lo que el IFE le va a preguntar a ustedes. Basado en esa información, usted elaborar conclusiones, entender si los resultados son afirmativos, son buenos o son malos, o qué estrategias debo yo aplicar para resolverlas. Entonces, ese es el componente estadístico. Geométrico, análisis de figuras, ¿cierto? En este caso hay figuras comunes, círculos, triángulos,
rectángulos, cuadrados, son figuras que en nuestro día a día las vemos, a pesar que somos contadores o somos futuros contadores, futuros administradores de empresas, futuros profesionales en negocio de otras áreas. Son aspectos que cotidianamente usted ve. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí en un computador y mi pantalla es, ¿qué? Esto es un rectángulo, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Si mi pantalla es de tantas pulgadas, ah, bueno, el área de esta pantalla es tanto. Son aspectos que nosotros como futuros profesionales debemos hacer así rapidito. Entonces, eso es lo que nos evalúa ese componente geométrico. No crean que es una geometría compleja, no, es algo fundamental. Y tenemos la parte de álgebra y cálculo, que no crean que es resolver sistemas de ecuaciones o resolver casos de factorización o límites, no, sino cómo nosotros podemos formular bajo esa álgebra básica o bajo esa álgebra, esas herramientas de álgebra, cómo yo puedo formular condiciones o operaciones o formular modelos matemáticos para describir esa situación. Entonces, por ejemplo, un aspecto muy conocido son las razones de cambio. Esas razones de cambio, pues si nos vamos al sector financiero, son las tasas de interés, tasas variadas, la parte de costos, ¿cierto? Si nos vamos pues desde un ámbito de ingeniería es la velocidad, la aceleración, ¿cierto? Que el concepto fundamental de ello es la derivada, ¿vale? Todos aquí alguna vez hemos dado la derivada y usted se debe acordar más o menos cuál es la idea o la función de la derivada. ¿Cuál es el objetivo cuando yo derivo? Calcular una recta tangente, especificar una razón de cambio entre dos variables. Listo, eso es lo que buscamos en la derivada y ese es el concepto de razón de cambio que usted aplicará o aplica en su quehacer profesional. El concepto, llevarlo a esa aplicabilidad, entender el concepto y entender la situación para que ese concepto me permita a mí analizar y resolver los problemas. ¿Vale? Entonces esos son los componentes, son todos esos aspectos que el IFES nos muestra y que pues obviamente ustedes como futuros profesionales, lo ideal es que ustedes puedan dominar, puedan entender. Y que obviamente es un factor común de cada uno de ustedes, sin importar sus diferentes áreas de estudio. Entonces, sin más que mencionar, vamos a la acción, vamos a, pues, a lo que nos concierne en este espacio, aunque de pronto antes de continuar, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud referente a lo que les acabo de socializar, para pues ahora enfocarnos al análisis de las preguntas. Bueno, listo, vamos a la acción. En este caso yo tengo aquí ciertas preguntas acorde a ciertas situaciones. Vamos a analizarla pues en el tiempo que tengamos, que pues bien estar organizado para que podamos acá socializar. Tenemos esta siguiente información, ¿vale? Quiero que voy a darles 3 minuticos para que la puedan leer, puedan elaborar ciertas conclusiones y tengamos esos aspectos presentes para pues resolver algunas preguntas que vamos a ir mostrando poco a poco. Entonces voy a leerlo de manera general. Responda la pregunta 1 a 5 de acuerdo con la siguiente información. La tabla muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del siglo XXI y la distribución de aquellos con magnitud mayor a 5. Entonces nos muestra, ¿vale? La escala o el rango de las magnitudes de sismos a lo largo de diferentes años. Y nos muestra pues el total de magnitudes que han ocurrido en ese intervalo de años. Y nos muestra pues obviamente ese total de años. Ahí podemos pues darnos cuenta como tal. ¿Vale? 2 minuticos para que entendamos esta información y después procederemos a analizar las preguntas, ¿vale? Voy a darles 2 minuticos para analizar y que tengan presente algunas ideas que ya sea que puedan escribir o que pues puedan captar con su mente. 2 minutos.
Listo, entonces voy a pasar a la primera pregunta. En caso tal que nos tengamos que regresar a la tabla, me comentan y nos regresamos a la tabla para, pues, basado en la pregunta, pues identificar qué aspecto muy puntual nos están preguntando. Entonces vamos con la primera pregunta. Un sismólogo afirma que en cualquier año era más probable que hubiese sismos de baja que de alta magnitud. Según el registro histórico, la relación que justifica la opinión del sismólogo es, dos puntos, A mayor magnitud, mayor cantidad de sismos. B, a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. C, a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. D, a mayor cantidad de sismos, mayor magnitud de estos. ¿Vale? Me gustaría escuchar a 2 o a 3 de ustedes cuál creen que es la respuesta correcta y por qué. ¿Vale? Me gustaría escucharlos. Profe, buenas tardes, habla Jesús Salazar. Buenas noches, Jesús, cuéntenos. Buenas noches. Profe, yo creo que la C, porque en la columna del total por sismos, la celda que tenía mayor, tenía el valor mayor en las cantidades, era la que concordaba con las filas de la menor magnitud, del rango de menor magnitud. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver, no he dicho que está bien, no he dicho que está mal. Me gustaría escuchar otras opiniones. Muchachos, los escucho. Lo ideal es que podamos participar en estos espacios, hablar, discutir. Buenas noches. Buenas noches. Pero estaba hablando y no me escuchaba, sino que pues también me quedo con el compañero que enlace. Según la tabla, cuando hubo menor magnitud o más cantidad de sismos. A mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. Vamos a ver, voy a regresarme a la tabla para que lo podamos analizar. ¿Vale? La afirmación de los compañeros es a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. Si nos vamos o analizamos los datos, ¿cierto? Vemos que en este caso, recuerden que, que aquí en las tablas se evidencia una distribución de sismos mayor a 5, ¿vale? Pero tenemos sismos que son menores que 5, ¿cierto? Y miren que, por ejemplo, si yo sumo estos valores, 1224, 121, 15 y 1, no me da 3362, porque tengo datos menores que 5, que obviamente pues pueden ser mayor que este valor o pueden ser menor. No sabemos cómo es esa distribución. Yo me debo enfocar en lo que tengo o en lo que logro ver, lo que me muestra la tabla. Entonces, esa afirmación C que dice a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos, no lo podemos definir. ¿Por qué? Porque supongamos que de 4 a 4,9, de pronto la cantidad de sismos eran 600. Y de pronto de 2 a 3 era el doble o el triple, ¿vale? Entonces puede haber un cambio. Yo no lo conozco. ¿Por qué no lo conozco? Porque no me lo está mostrando la tabla. Yo conozco el total que ocurre por años y conozco de cuando es de 5 en adelante, cuál era la mayor cantidad de sismos registrados por año. Entonces, la C podría ser, pero queda en el aire como que, si son menores, yo no sé si la tendencia es que puedan subir o puedan descender, no lo sé. Pero yo sí puedo, y aquí está la respuesta, yo sí puedo argumentar teniendo presente la información. Recuerden que ustedes deben tener presente la información suministrada para responder la pregunta. En este caso es la B, porque nos dice a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Si nos vamos, y me regreso, esa es la información que nos muestra la tabla. La tabla nos dice que a medida que aumenta la magnitud de los sismos, miren que inmediatamente empiezan a disminuir. En este caso, los sismos presentados. A medida que aumenta el rango, disminuye el valor. Pero yo no sé si de 5 hacia atrás, ¿cómo es esa alteración? Si son mayores, si son menores, no lo puedo predecir porque desconozco la información. Una cosa es yo asumir que esa ya es formulación y otra es yo poder argumentar basado en la información presente. Y eso pues, miren que aquí está la palabrita clave.
según el registro histórico. ¿Cuál es el registro histórico? La tabla que tenemos anteriormente. Miren que ahí le preguntan a usted textualmente, teniendo presente la información de la tabla. En este caso es la componente de interpretación. Listo, yo interpreto la información que me dan y yo puedo opinar basado en esa información si el actor, que en este caso es el sismólogo, tiene razón o no tiene razón. ¿Vale? Pero me centro en la información que me da el texto, no me voy más allá. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguno que tal vez no le haya parecido que esa es la respuesta? Bueno, listo. Voy a asumir que estamos claros con que la respuesta es la B y vamos con el segundo, ¿vale? Voy aquí a la segunda. Entonces nos dice, a partir de los datos, una persona predice que en el 2011 se presentarán exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6 grados. ¿Qué suceda? Lo que esta persona predice es A, imposible, pues el número de sismos de cualquier magnitud ha ido disminuyendo desde el 2007. B, poco probable, porque de acuerdo con la tendencia, el número de sismos en el 2011 será mayor que 173. C, incierto, pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado, no se puede predecir el número de sismos futuros. D, seguro, pues la tendencia de los datos anteriores a 2011 indica que se presentará 151 sismos de magnitud entre 6 y 6.9, 21 entre 7 y 7.9 y uno de magnitud superior a 8. Entonces vamos a leer. Si requieren que me regrese a la tabla, me mencionan y yo me regreso, ¿vale? Un minutico, 2 minuticos para que podamos leer y darle respuesta a esta segunda pregunta. Listo, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta, muchachos? Cualquiera, la que ustedes crean. ¿Y el La por C. qué? Usted dice que la C. Sí. ¿Por qué la C? Pues porque esos son fenómenos naturales que en sí no se puede predecir. Y ahí, si nos vamos a la pregunta, el man está diciendo que se presentarán exactamente 173. O sea, está afirmando algo que en sí no puede. Por eso pienso que es la C. Sí, yo Pero también pienso que es la C. usted dice que es la C. Pero ojo, miren que hay una parte clave. Qué pena. A partir de los datos, ojo, miren, a partir de la información que está plasmada, una persona predice que en el 2011 se presentarán exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6 grados. Vamos a regresarnos. Sí, pero es que está afirmando algo que en sí no puede. No, vamos a Pues mirar. la verdad, disculpe que interrumpa. Tranquilo. Si usted observa la tabla, él fue aumentando, sí fue, no, sí, la respuesta para mí es la C, porque según la tabla, él fue aumentando 121, 127, pero llegó en el 2006 a 142 y después en el 2007 121. O sea que disminuyeron los sismos, después en el 2008 aumentaron. Entonces, pues la respuesta es la C, porque de verdad es incierto, pues que no podemos mirar que los sismos de cualquier magnitud presentados en el pasado no se pueden predecir en el número de sismos futuros, porque él aumentaba, disminuía, aumentaba, disminuía, pues esa es la No, y en los dos, que genera, ¿sí? O y en sea, los dos, perdón, Sí, adelante, perdón, adelante. en los dos últimos años se mantuvo igual. El número de sismos se mantuvo igual, 151, o sea que fue constante. Entonces, Pero es algo que no pueden predecir con exactitud. Son pero fenómenos naturales. disminuyó, si usted ve la tabla, varió, Sí, exacto. estuvo variando, entonces es incierto, porque si fuera la tendencia en aumento, no hubiese en ese 2007
que no hubiese caído a 121, ni en el 2008 hubiese tenido esos 168 y posterior al 2009 151 y 2010 151, pues sí, la tendencia sería a ir subiendo, pero la verdad en el 2007 hace que uno tome esa opción que es la C. Vale, muchachos, vamos a aclarar. Vale, bueno, compañero, tranquilo. Pensé que según la tabla histórica, o sea, obviamente eso es incierto, pero le está sacando datos de una tabla que, pues, que sí existe. Yo diría que la C no es, porque al final él la información la está sacando de una tabla que existe. ¿Sí me explico? Muy bien, ¿alguien más? Pues ahí está la cascarita, ¿no? Está la Vamos, cascarita. exacto, la cascarita está en la cascarita está en la pregunta. Por eso, porque es que digamos estamos mirando desde la parte física como tal. Y obviamente eso no se puede predecir. Pero el rollo o la complejidad, digamos, de la misma pregunta es que llegar a los datos que tenemos ahí explícitos. Por eso digamos que uno llega y se confunda. Bueno, vámonos a la realidad y vamos a los datos que ahí se presentan. Sí, porque por lo menos, si ustedes miran la D y si hacen la comparativa, por lo menos ahí estarían los 3 datos que sumarían los 173, ¿sí? Y es la conclusión. Probablemente estemos, profe, buenas noches, en la D, porque ahí nos está diciendo que ahí nos está mostrando los sismos de la magnitud del 6, del 7 y 8, o sea, están sumando las 3 cantidades, entonces probablemente sí lleguemos a los 173. Bueno, vamos a devolver. Un promedio de todos, un promedio de todo. En un promedio. Lo que hacen es el sismógrafo, la persona dice, bueno, los sismos que si no estoy mal son los de 6 de magnitud hacia arriba. Yo sumo todos ellos y me debe dar 173. Ahora vamos a mirar si podemos tener una tendencia en los registros históricos. Usted no puede decir que, porque son sismos, eso es incierto. No, váyase al contexto, a la información. Si usted logra ver una tendencia, uno puede decir que, bueno, hay una tendencia y una aproximación. ¿Cómo hace una tendencia? Supongamos que en el año 2000 fueron 120, en el año 2001 fueron 120, 2002 fueron 121, 2003 fueron 119. Si se dan cuenta, hay una tendencia, él está muy cercano. Pero si vemos comportamientos muy fluctuantes, ahí hay un problema. Y eso es lo que estamos viendo acá. ¿Por qué? Si yo sumo 121 más 15 más 1, eso me va a dar 137, ¿cierto? Si yo sumo estos de acá, me dará 140. Si yo sumo estos de acá, me dará 155. Pero si usted suma los del 2010, ahí le dan los 173 y estamos hablando del 2011. Entonces probablemente sí lleguemos a 173. Pero ojo, mire el contexto de la pregunta. A partir de los datos, es decir, de toda la reseña histórica, de toda. En toda la reseña tiene que haber un histórico, tiene que haber un comportamiento fluctuante. Usted se está basando solamente en los 2 últimos años. Y sí, usted tiene toda la razón. Profe, es que en el 2009 y 2010 fue exactamente lo mismo. Me da 173. Sí, pero si yo me voy al 2008, no me da 173, me da más, me da 180. Si me voy al 2007, tiene un comportamiento diferente. Y los datos están muy dispersos. Entiéndase por datos muy dispersos que están muy alejados. Ese es un componente estadístico. Recuerden que yo puedo decir o evaluar una tendencia siempre y cuando los datos estén muy cercanos. Es decir, que la diferencia entre ellos no sea muy grande. Pero si yo comienzo a calcular la diferencia entre cada uno de estos, les puedo asegurar que va a ser considerable. La compañera tiene algo de razón, profe. Es que aquí yo estoy evaluando y me da 173. Y ojo, existe una posibilidad que en el 2011 dé 173. Nos podemos regresar al 2003 y 2004 y mire los datos, cuánto dan. Están muy cercanos, pero mire aquí que cambió bastante. Y aquí volvió a cambiar. Entonces, teniendo presente esos comportamientos, y me gustó mucho la argumentación de un compañero, es la C. Es incierto porque a partir de ese número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado, como los datos están muy dispersos y el comportamiento no es muy continuo,
¿vale? No es posible predecir, o sea, tener un valor exacto, como dice la persona. Porque miren que él dice, se presentará exactamente, ahí hay dos palabras claves. Una es a partir de datos, la información que tengo, y otra es afirmar un valor exacto. Es más, yo no puedo afirmar. Ojo, si la persona que afirma este enunciado hubiera mencionado como que una persona predice que en el 2011 Probablemente. exactamente, probablemente, o existe una posibilidad que se presenten 163 sismos, ahí sí podría ser la B, poco probable, o inclusive la D, seguro, pues había que evaluar la tendencia. Pero dado que nos habla de un valor exacto y evidenciamos una reseña histórica donde vemos que no hay una concentración de datos, está todo muy disperso, es incierto decir un valor de comportamiento exacto. Ojo, no nos enfoquemos al fenómeno, porque un compañero al principio está bien. Profe, es que los sismos no se pueden predecir. Sí, tiene toda la razón. Nosotros actualmente los seres humanos no podemos predecir sismos. Pero aléjese de eso. Siempre enfóquese en la información que le da el enunciado del contexto para responder la pregunta. ¿Vale? Y miren que inclusive el componente de esto era argumentar, teniendo presente la información, yo elaborar mis conclusiones. ¿Estamos de acuerdo con esa pregunta? Sí, profe, entonces ahí la palabra Sí, clave. profesor. Exactamente. O sea, ahí fue donde tuvo el error quizás. ¿Qué sugerencias, muchachos, o recomendaciones les doy para esta prueba? Lean con cuidado. Lean con mucho cuidado y tengan presente, miren que siempre las preguntas mencionan a partir de tal cosa o teniendo presente tal cosa. Ah, listo, usted se enfoca en esa información para analizar y elaborar conclusiones o responder la pregunta. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Muy bien, vamos con la siguiente. La siguiente nos dice, ¿cuál de los siguientes cocientes permite estimar la cantidad de sismos mensuales? Muchachos, qué pena, ¿hay alguien por ahí con un micrófono encendido? Porfa, ¿lo puede silenciar? Gracias. Lo encienden cuando vayan a hablar, ¿vale? Claro que sí. ¿Cuál de los siguientes cocientes permite estimar la cantidad de sismos mensuales? A, total de sismos sobre meses del año. B, total de sismos por año sobre meses del año. C, total de sismos por año sobre días del año. D, total de sismos sobre su magnitud. ¿Cuál creen ustedes? Profe, yo creo que la... ¿Usted cree que es la el total de sismos sobre los meses del año? Listo. ¿Alguien más? Un momento y la pienso, por favor. No, claro, muchachos. 2 minuticos para poder pensar. Bueno, para mí pienso que es la B. Usted dice que es la B. Total de sismos por año sobre meses del año. Bueno, ¿alguien más? Yo también tiraría por la B, profe. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, ¿y por qué es la B? Bueno, el compañero que dijo primero la A, ¿por qué cree que es la A? O bueno, los compañeros que mencionaron la B, ¿por qué es la B? ¿Por qué creen ustedes que es la B? Porque la Profe, pregunta pues, dice la cantidad de sismos mensuales. Entonces, pues para sacar ese dato es necesario el total de los sismos sobre los meses del año para sacar el promedio de sismos por mes. Bueno, pienso yo, no sé si estoy errado. Bueno, la compañera que iba a hablar. Sí, profe, yo iba a decir lo mismo, que como se habla sobre los mensuales, entonces nosotros miraríamos pues como la cantidad de sismos en el año y ya lo dividiríamos sobre los meses como para sacar pues como la que nos está permitiendo estimar la cantidad. Exactamente, muchachos. Miren el contexto de la pregunta, por eso hay que leer con mucho cuidado. ¿Cuál de los siguientes cocientes, cuando preguntan cociente es operación, división, permite estimar la cantidad de sismos mensuales? Total de sismos, cuando dicen total de sismos es el total histórico, sobre meses del año. B, total de sismos por año sobre meses del año.
listo, si yo hago el total de sismos por año y lo divido sobre meses del año, me dará el total de sismos mensuales promedio que se presentaron en ese año específico. C, total de sismos por año sobre días del año no me dará sismos mensuales. Y de total de sismos sobre su magnitud no es una relación que me hable de meses. Entonces, la respuesta en este caso, muchachos, es la B, porque me permite a mí establecer esa cantidad de sismos mensuales para ese año específico. La A me evaluaría sobre el total de ese periodo, porque me dice el total de sismos, o sea, yo sumo todos los sismos que han existido en ese histórico y lo divido sobre 12 y me dará un dato que pues realmente no se ajusta a ese análisis anual. ¿Por qué ese análisis anual? Porque pues es la información que nos muestra en la tabla. Miren que todo sale de la tabla. Y me gusta mucho esta pregunta porque es de formulación. Usted identifica o entiende el contexto. Epa, necesito calcular tal cosita. Bueno, si yo necesito calcular tal cosita, debo hacer esto, lo sumo, lo resto, lo divido sobre esto y me va a dar tal cosita. Miren que en este caso es nosotros poder expresar esa operación para calcular esa información. En ningún momento me dicen que yo dé el valor, sino que yo pueda trazar ese camino para resolverlo, que yo trace el camino de las operaciones que yo debo realizar para obtener esa respuesta. ¿Estamos claros con esta tercera? Sí, señor. ¿Sí? Vale, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a continuar por aquí con la cuarta pregunta. Entonces, la cuarta pregunta que nos dice, el promedio anual de sismos en la primera década del siglo XXI fue 3.783. Los años con el número de sismos más cercanos y más alejados al promedio son, bueno, A, 2007 y 2010 respectivamente, B, 2006 y 2005 respectivamente, C, 2005 y 2002 respectivamente, D, 2002 y 2008 respectivamente. Entonces, léanlo. Profe, ¿nos podemos de la tabla? Qué pena. Claro que sí, eso es lo que le iba a decir. Me voy a regresar a la tabla, pero tengan presente, no sé si de pronto por ahí están anotando algo, tengan presente este valor 3.783 y me voy a regresar porque yo también quiero pues calcular o tener presente el valor. El valor era 3.700, yo lo tengo aquí anotado, 3.783. Listo, vamos a evaluar cuál de los promedios anuales está más cercano y más alejado a ese valor. Correcto. ¿Listo? ¿Me regreso nuevamente a la pregunta? Listo, me voy a regresar a la pregunta. Si no estoy mal, era la 3, ¿no? No, perdón, era la 4. Listo, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? La respuesta, perdón. La C. Usted dice que es la C, 2005 sí. Y 2002. ¿Alguien más? Porque los 3.783 que nos da como referencia, pues si nos ponemos a buscarlos de pronto en la tabla o hacer promedios, pues de pronto no alcanzamos o de pronto no tengamos algo exacto, pero si comparamos de una vez esos 3.783, pues el más lejano en sí es el 2002 porque 3.343 sería el total de sismos. Y de pronto el más cercano
uno podría generar la duda como entre el 2005 y el 2006, pero en sí el 2005 nos da una diferencia de 66, mientras que el 2006 nos da una diferencia un poquito más alta. Entonces el más cercano es el 2005 y el más lejano es el 2012. Muy bien, muchachos. Aquí no hay nada complicado que hacer y me voy a regresar porque lo que dijo el compañero está perfecto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese valor que nos dicen, 3.783, usted debe conocer primordialmente cuál es el total por año para cada año, ¿cierto? Para el 2001 son 3.362, 2002 3.343 y así sucesivamente. Y usted lo que va a tomar es ese promedio y se lo va a restar a los valores. Y ahí usted se va a dar cuenta cuál es el que está más lejos o el que está más cerca. Y basado en la información que le suministra de las opciones de respuesta, usted mira cuál de esas tendencias es la que está más lejos o la que está más cerca al promedio respectivamente. Y en este caso, pues es la C. ¿Vale? Y es una competencia de interpretación, ¿vale? Yo interpreto la información de la tabla y comienzo a jugar con esa información, ¿vale? Que me gustó muy bien la estrategia, inclusive ese es el camino que debemos seguir, lo que mencionaba el compañero, tener ese valor de referencia y yo identificar, bueno, listo, comienzo a restar los valores para identificar qué tan lejos o qué tan cerca está. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí correctos? Sí, señor. Vale, muy bien. Voy a seguir por aquí. Vamos a la quinta pregunta. Muchachos, alguien por ahí con un micrófono encendido. Gracias. La quinta nos dice, en la primera década del siglo XXI, la proporción de sismos de magnitud entre 8 y 8.9 es de aproximadamente A, 1 de cada 3.000 sismos. B, 1 de cada 12 sismos. C, 12 de cada 18.000 sismos. Y D, 12 de cada 4.000 sismos. ¿Vale? Entonces, pensemos un momento para, pues, posteriormente responder esta pregunta. Bueno, muchachos, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Podría mostrar la tabla, profe? Claro que sí, me voy a regresar. Cuando necesiten la tabla me dicen. Si se dan cuenta, todo he pasado en tabla, en información. Profe, será la B, una Usted de dice, sismos. vamos a mirar, me voy a regresar a la tabla. Es la pregunta 4, ¿verdad? Vamos a ver. La No, 5. es la 5. Acá nos dice, en la primera década del siglo XXI, la proporción de sismos de magnitud entre 8 y 8.9 es de aproximadamente 1 de cada 3.000 sismos, 1 de cada 12 sismos, 12 de cada 18.000 sismos y 12 de cada 4.000 sismos. Vamos a regresarnos acá y vamos a evaluar esa tendencia. Miren que nos dice de la magnitud de 8 a 8.9. Miren que en el 2001 ocurrió un solo sismo, para un total del año de 3.300. En el 2002 no ocurrió y era digamos que era la misma cantidad de información. 2003 ocurrió un sismo, 2004 también 3.300, 3.600, 2005 uno de cada 3.800, 2006 ocurrieron dos, 2007 uno solo, 2008 no ocurrió, 2009 ocurrió uno, pero cuando fueron 4.000 sismos. Y 2010 ocurrió uno, cuando fueron, pues en este caso, 4.127. Y podemos decir que anualmente, podemos decir que en esa primera década, cada 36.000 sismos se reportaron 12 entre el grado de 8 a 8.9. Miren que todo es basado en la tabla. Vamos a ver si esas opciones las podemos tener presente o está presente en las opciones de respuesta que nos formulan para esa pregunta.
Si no estoy mal, la compañera mencionaba 1 de cada 12 sismos. Obviamente si usted lo descarta, porque si nos damos cuenta o hablamos la tendencia, miren que al final de esa primera década eran, anda, qué pena, se me olvidó el valor, voy a regresarme, eran 36.000 sismos y ocurrieron 12 sismos en ese rango de magnitud por un total de daño de 36.000. No se ajusta a esa condición. Por aquí adelante. La segunda nos dice 12 de cada 18.000. No aplica porque son 36.000. Profe, digo que la A, pero entonces la saqué. Qué pena, la saqué multiplicando como 12 por 3.000. Dividiendo más bien, ¿no? 36.000 entre el número de veces y da un valor aproximado. Exactamente. En este caso, inclusive la tendencia de los datos le muestra esa información. Miren que ocurrió un sismo cuando ocurrieron 3.300, cuando ocurrió 3.500 ocurrió uno, y ahí más o menos uno va evaluando la tendencia. Obviamente la respuesta es la A, y esto es de interpretación. Yo poder interpretar la información y darle una respuesta. Esos son los tipos de preguntas que ustedes se van a encontrar creo que en 15 días en que presentan la prueba. Entonces miren cómo es la importancia de poder entender toda esa parte textual, toda esa parte gráfico-textual que nos muestra estas pruebas. Voy a continuar, creo que vamos a analizar esta última pregunta, porque ya el espacio se nos está por aquí acabando. Y listo, en ese orden de ideas vamos a analizar esta siguiente información. Antes de fallecer, la señora Antonia organizará su testamento en el que hereda a sus sobrinos y a los hijos de estos, pues son sus familiares más cercanos. La señora Antonia tiene una casa que actualmente vale 240 millones de pesos y un porcentaje en un apartamento que actualmente vale 160.000 millones. Es decir, esa señora tendría 400 millones de pesos. A continuación se muestra un esquema de los herederos de la señora Antonia y un fragmento de su testamento. Ahí podemos ver a sus hijos, perdón, a sus sobrinos y a los hijos de sus sobrinos. El valor que me corresponde en cada uno de los bienes en los que tengo participación debe distribuirse en partes iguales entre mis 5 sobrinos. El dinero correspondiente a cada sobrino ya fallecido debe distribuirse en partes iguales entre los hijos que éste haya tenido. ¿Cómo así, muchachos? ¿Qué entendemos de esta información? Vamos a analizar primordialmente la información. O sea, que en sí se van a partir entre los 5 sobrinos que ya tiene. Pero entonces, por ejemplo, de aquel que haya muerto, se dividirá por la mitad entre los hijos que tenga. Exactamente, eso es lo que nos quiere decir. Eso es lo que nos quiere decir, ¿vale? Se le va a entregar un porcentaje equitativo a cada sobrino y el sobrino que esté muerto se le dará equitativamente de esa porción a sus hijos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos decir que Beatriz recibirá una porción, pero como Beatriz está muerta, esa porción se va a partir por la mitad y es lo que va a recibir Patricia y Jaime. Eso es importante. Miren el análisis que se hace a la situación. Y vamos a responder esta pregunta. Entonces, ¿qué nos dice esta pregunta? Nos dice, Patricia está muy contenta, pues afirma de la forma en que su tía repartió el dinero de sus bienes, ella obtendrá más dinero que si la herencia se dividiera en partes iguales entre los familiares vivos de la tía, según el esquema. La afirmación de Patricia es A. Incorrecta, pues de cualquiera de las formas, los herederos reciben 32 millones de pesos. B. Correcta, pues según el testamento, la herencia se distribuye entre 6 personas. De otra forma se deben repartir entre 8. C. Incorrecta, pues Patricia recibirá 10% de la herencia, que es menos que el 12.5 que recibirá con la otra distribución. Correcta, pues el dinero se divide solo entre ella y su hermano. Entonces me voy a regresar para que podamos ver quién es Patricia. Patricia es la hija de Beatriz. La ¿vale? C, entonces. La D. Usted dice que la C, el compañero dice que la D. La compañera dice que la D.
No, es la C. Analicemos bien. Un minutico, 2 minuticos para pensar. Y obviamente ahí discutimos por qué es la C, por qué es la D, por qué es la A, por qué es la B. Profe, ¿puede volver a...? Claro que sí, ya aquí me regreso. Gracias. Es la C debido a que, como dice que el dinero correspondiente a cada sobrino ya fallecido debe distribuirse en partes iguales entre los hijos que éste haya tenido, pues entonces como Beatriz, que supongamos que era la madre de Patricia y Jaime, pues ya está fallecida, pues debe repartirse ese 20% entre ellos dos, que serían el 10 y el 10, porque si miramos el 100% de los bienes, pues lo dividimos en los 5 sobrinos, sería el 20% para cada uno. Pero si hay uno fallecido, pues deben dividirse ese porcentaje, que sería ese 20%, entre los dos hijos, que son Patricia y Jaime. Entonces sí él hace porque le corresponde el 10%, que sería pues de la parte de la herencia para ella, que es menos que el 12.5 que recibiría con la otra distribución. Vale, muy bien, muy buen argumento. ¿Alguien más? Estoy de acuerdo con el compañero. ¿Está de acuerdo con el compañero? ¿Alguien entendió al compañero o no entendieron al compañero lo que acabo de mencionar? Yo sí, incluso iba a decir lo mismo. Sí, sí se entendió, pero también tengo una duda acerca de la D, porque los dos van a recibir la parte que le corresponde entre los dos se va a dividir el dinero, o sea, eso es lo que no entiendo. O sea, sí está bien la argumentación, pero también está, aquí pues el dinero se divide solo entre ella y su hermano, o sea, la parte que le correspondía a la mamá que está fallecida se va a dividir entre los dos. O sea, me parece más sencillo, no sé si estaré equivocada. Mira bien la pregunta. O sea, según la pregunta, se dice que el 100% de la herencia se va a dividir entre los 5 que son los sobrinos. Entonces ya está diciendo que ella va a tener más, que como si se repartiera entre partes iguales de los familiares. Y eso no es correcto, porque si la mamá se falleció, entonces según el testamento dice que esa mitad se tiene que dividir entre los hijos. Sí, tienes razón. Muy bien, muchachos, aquí ni más nada que decir. La respuesta es la C. ¿Vale? Pues Patricia recibirá el 10% de la herencia. Me parece muy bien el análisis que hizo el compañero. Son 5 hermanos, 5 sobrinos, cada uno le corresponde al 20%. Si está muerto, los hijos reciben ese porcentaje equitativamente. Es decir, Patricia tendría solamente el 10% de esa herencia. El 10% son 40 millones de pesos. Entonces, ahí inmediatamente usted descarta la A y la D también, porque pues el dinero no solamente se reparte entre ellos hermanos, sino mire pues la información que nos muestra el texto. Entonces la respuesta correcta es la C. Muy bien, vamos con la siguiente. En la situación en la que estamos, pues no cae mal tampoco 40 millones. A ninguno le cae mal, amigo. A ninguno. A ninguno le cae mal, claro que sí. Listo, vamos con la última. Vamos a analizar esta última pregunta para pues finalizar el día de hoy, este pequeño espacio, porque pues yo tengo una clasecita ahorita más tarde. Entonces nos dice, ¿qué parte de la herencia le corresponde a Juan? Me voy a regresar para que podamos recordar un poquito quién es Juan. Aquí vemos que Juan es el hijo de Antonio que está fallecido. Entonces, en este caso, ahí nos dice una quinta parte, la mitad, la octava parte, la tercera parte. ¿Cuál creen ustedes? La quinta parte. ¿Alguien más? ¿Alguna respuesta diferente? No, sí es la quinta parte, porque si tomamos de nuevo el cuadro que nos presentaron, pues la quinta parte debido a que a los sobrinos les correspondería a cada uno, digamos, son 5. Y como Antonio está fallecido, pues a él, y él es hijo único de Antonio, pues le corresponde una quinta parte, como si él fuera prácticamente el mismo sobrino de Antonia. Perfecto, muy bien. Me voy a regresar para que podamos entender, ¿vale? Antonia lo va a distribuir su herencia a sus 5 sobrinos. A cada sobrino le tocaría una quinta parte de esa herencia.
el 20%. Si Antonio está muerto, y ahí nos dice, pues Juan, que es su hijo, recibirá ese 20%, que equivale en este caso a una quinta parte, ¿vale? De esa herencia de la tía. Entonces, muy bien, muchachos, esto pues es lo que quería pues mencionarles el día de hoy. Digamos, estos pequeños tips, estas pequeñas recomendaciones. Me alegra mucho que pues me di cuenta que algunos pues comenzaron pues a aplicar toda esa lógica o ese procedimiento para inferir o deducir cuál es la respuesta correcta. Igualmente me gustó mucho saber que participaron bastante, se dieron cuenta de esas cascaritas. Por ahí un compañero dijo, profe, hay que tener presente las cascaritas, y son esas palabritas claves. Entonces ahí cuando la lectura crítica y la parte de comunicación escrita juega un papel muy importante para entender todos estos conceptos. Entonces, mi sugerencia, para que la tengan presente, creo que en 15 días ustedes aplican estas pruebas, más o menos, creo. Es primero tener paciencia, tener calma, leer, identificar textualmente esas palabritas, que si se dan cuenta, pues ahí nos hemos dado cuenta cuáles son esas palabritas, para que obviamente ustedes puedan interpretar la información y entender, bueno, listo, basado en la tabla o basado en la gráfica, puedo inferir tal cosa, ¿vale? Pero siempre teniendo presente la información o la tendencia de esos datos acorde a lo que me muestra, ¿vale? No irme más allá, porque siempre las preguntas tipo Saber Pro se enfocan en un contexto, en el contexto que le estoy mencionando, y bajo posiblemente estas suposiciones mencionadas, ¿qué concluyes? ¿Qué argumentas? ¿Qué propones? ¿Vale? Pero según lo que se encuentra plasmado aquí, ¿vale? No se vayan más allá, está bien uno irse más allá, pero en el contexto de estos tipos de preguntas es bajo la situación que yo te planteo. Entonces, esa es mi sugerencia, porque pues nosotros siempre nos queremos ir más allá y eso está bien, pero para estos tipos de preguntas nos quedamos con lo que me da, con la información que tengo, yo la analizo, la proceso y obtengo pues obviamente mis conclusiones, mis respuestas. Entonces, muchachos, espero que este espacio haya sido pues de su agrado. Le doy pues nuevamente el espacio a Samuel, voy a dejar por aquí de compartir para que pues no sé, Samuel, ¿cuál sería el procedimiento ahora? No, profe, muchas gracias, agradecerle por darnos este tiempo, ¿verdad? De su tiempo para esta plática tan fundamental. Ya ahorita están las pruebas, y ahorita de pronto para las fechas, ahorita el 4 y el 5 son las de técnico y tecnólogo, y más adelante pues el 11 y el 12 tenemos las de junio, tenemos las de profesional. Para todos aquellos que están allí pues pendientes, vamos a hacer estas dos preguntitas de Luz y Yairet y vamos cerrando el día de hoy. Luz, adelante. Buenas noches. De antemano, muchas gracias pues por la explicación, porque pues hay cosas que uno todavía tiene un poquito de dudas, pero pues muy buena la retroalimentación. Sino que tengo una duda frente al tema de que a mí me llegó un correo del IFES, porque según eso las pruebas van a ser virtuales, ¿cierto? Y me pidieron colocar mi cédula, un poco de información, pero no me da, incluso dan un número telefónico, entonces no sé qué tan real es eso o con quién puedo validar esa información. Eso que habla la compañera es un tema de unos ensayos de las pruebas y va a ser virtual. Ya yo lo estuve, a mí me llegó un correo y lo estuve investigando el día de hoy y es como un práctico. Pero a mí no me dejó descargar la información, y aparte de eso pues me pidieron tomarme una foto y escanear también la foto de mi cédula y que hacían como comparación. Pero me dicen que no se parece, y pues imposible que uno la cédula de 18 años a una foto de hoy en día. No te va a parecer, entonces, o sea, él lo que te dice es que no te parece a la de la cédula, obviamente, pero existe una opción después de que pasas como 3 intentos, él valida y te lo va a validar de forma manual. Nada, no me dejó y me dice que solamente hasta el 20 tengo plazo para hacer eso y para descargar el programa en mi computador. Pero me dijo que la validara de forma manual y ya después de eso te deja bajar. No, yo también lo hice, pero me llegó el mensaje hoy que no,
que no era aceptada. Bueno, Entonces, entonces ahí no te sé qué manda, hacer. ahí te manda un link donde tú tienes una mesa de ayuda hasta las 7 de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche para que te corroboren tus dudas. Sí, pero ha sido muy complejo. La verdad que no me da. Por más que ya he hecho el intento, no me da. Entonces, no No, por sé eso hay un con correo qué más. electrónico donde soporte Ya de lo la... mandé. Ya hice todo bueno, lo que me dicen ahí, ya hice. espera que te den respuesta, de verdad. Sí. Sí, en este caso, pues, señora Luz, espere que le den respuesta o comuníquese con el docente encargado, pues, de las pruebas para ver qué le puede decir al respecto, porque lastimosamente de su programa, o sea, el docente encargado de las pruebas, de la inscripción, para ver qué le puede decir. No conozco esta información y no podría dársela. Muchas gracias al compañero Ciro por su respuesta. Gracias por ese apoyo allí. Yairet, cuénteme, ¿cuál sería su pregunta? Ok, buenas noches a todos. Bueno, en mi caso soy de la licenciatura bilingüe y pues presento pruebas, pero en el periodo 2022-2. Pues como mi carrera es de inglés, quería saber si las pruebas son en general para todas las carreras o mi carrera en específico tiene una prueba. Qué pena, Samuel, yo le respondo a la estudiante. Lo que pasa, Yairet, ¿cierto? Sí. Vale, la primera parte que te va a evaluar el IFE es las competencias genéricas. Para todos los programas a nivel nacional, digámoslo así, es el mismo contexto. Comunicación escrita, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, es igual. ¿Vale? Ya lo que tú mencionas es el específico. Ese específico ya va relacionado a tu carrera como tal. Entonces, las competencias específicas que te van a evaluar en la profesionalización de licenciatura serán diferentes a las de contaduría, a las de administración, entre otras carreras. Entonces, no te preocupes, no es que porque tu profesión es una licenciatura en lenguas, la de inglés, ¿cierto? Va a ser tu prueba en inglés. No, tu primera etapa va a ser competencias genéricas normal, podemos mencionarlo así, idéntica a la que van a hacer tus otros compañeros, pero ya el componente específico ya será diferente. Ahora, ¿cuáles son los componentes específicos? Eso es algo que te debe mencionar el docente asignado a Saber Pro. Él te dirá cuáles son esos componentes específicos. Por ejemplo, para ingeniería, los que están acá en ingeniería, está la parte de formulación de proyectos, está la parte de diseño de experimentos, hay otra parte que es diseño productivo de plantas, ya que son elementos